Eso sí, acabamos el registro de tareas. ¿No tienes dudas, Daniel? ¿Alguna pregunta? Em, que prácticamente si checas o si checamos no hay tanto problema, de hecho es sencillo. Una de las características que tiene, ok, sobre los puertos, ahí no hay mucho problema. En los puertos los vas a utilizar con el cliente, es decir, de tu plataforma Windows, tú vas a utilizar el puerto 2021. Generalmente dentro de los servicios de Internet, ya los puertos están definidos, ya no tenemos que buscar de nada. Simplemente cuando hacemos uso del HTTP, sabemos que es el puerto 80. Cuando queremos hacer uso de correo electrónico, por default te da el 25, que es el más chachareado, pero cuando queremos tener ciertas restricciones, le hablamos a nuestro proveedor y le pedimos un puerto de seguridad en ese caso del correo electrónico, y nos va a proporcionar un puerto arriba del 80. Para el caso del FTP no hay ningún problema, siempre utiliza el 21 y no vas a tener ninguna complicación. ¿Sale? Y aparte del puerto, déjame proyecto otra vez la presentación para checarla y la vemos.
¿Si alcanzas a visualizar ahí, Daniel? Ok. Si checas, por ejemplo, no es complicado, te voy a decir por qué. Porque realmente el paso básico primero es actualizar nuestro sistema operativo con un upgrade, ¿va? Ya que actualizamos nuestro sistema operativo, nos vamos con el comando apt o aptitud, como lo quieras ponerlo, lo puedes abreviar o lo puedes poner completo. Install prop ftpd, que es el archivo de instalación. Ahora, también hay que recordar que vimos una clase pasada sobre los repositorios. Si no tenemos bien direccionados los repositorios, ahí lo que va a pasar es que no te va a descargar actualizaciones. Y si requieres alguna actualización, entonces se te va a estar bloqueando tu internet. Más no se te va a estar bloqueando tu internet, se te va a estar bloqueando tu actualización de el sistema operativo. Por eso es importante determinar, validar siempre los repositorios que sean los buenos. Esa clase ya la checamos, ¿no? Que es utilizando el comando source.libs y utilizando el comando nano para visualizarlos y echarnos un clavadillo en internet para ver cuáles son los repositorios ideales para esa versión, recordando que los repositorios reales son los que te proporciona Linux, pero son de la versión actual. Si tenemos una versión anterior, entonces tenemos que buscar un repositorio normal. Después de que hacemos eso, pues ya de cierta manera Linux ha ido adaptando a los términos de Windows y lo que hace es instalar después siguiente para hacer nuestra instalación y posteriormente hacer algunos cambios, algunas modificaciones en el archivo ftpd.conf. Y eso lo utilizamos con el comando nano, como ya lo habíamos manejado. Ahí tenemos que desactivar algunas instrucciones y activar otras para que haga su trabajo. Posteriormente tenemos que reiniciar el servicio. Hay un comando para reiniciar el servicio. Claro que puedes reiniciar el servicio o en un determinado momento, si reinicias el servidor, pues va a ser la misma función. Podemos reiniciar el servidor o podemos reiniciar nada más el servicio. Para hacer servicio, se reinicia el servidor para que te tome los cambios, porque si no, no te va a generar cambios. Aunque ustedes hayan modificado el archivo de configuración, si no hay un reinicio de servicio, no va a haber modificaciones, ¿va? Y eso es lo que únicamente que tenemos, es lo único que tenemos que manejar y posteriormente instalar el cliente. El cliente y el puerto que vamos a utilizar sería el puerto 21. ¿Va? Puedes utilizar el 20 o el 22, pero normalmente todos los FTPs que cuando nosotros utilizamos un cliente, el FTP que le ponemos por default o normalmente el programa nos va a poner por default es el 21. Si por ahí llega a haber mucha complicación, que no creo, puedes utilizar el 20 o el 22, pero no, difícilmente lo genera conflictos. Esos conflictos te los va a dar cuando tú llegues a tener otra conexión con otro cliente, es decir, que tú llegues a tener dos programas clientes para FTP, entonces ahí sí te puede generar ese conflicto. Ese conflicto nos lo genera cuando instalamos una máquina virtual con el puerto 80, tenemos que utilizar un auxiliar, pero en el caso aquí no le veo ninguna ciencia, simplemente deja el 21 y suficiente, ¿va? Para generar nuestra gestión de sitios, nuestra gestión de archivos, que sería prácticamente cómo lo vamos a mover de información del cliente al servidor o del servidor al cliente. ¿Va?
Por eso te volví a proyectar la presentación para que cheques que nada más ahí nosotros podemos visualizar prácticamente el cliente o el servidor. Ok, ya posteriormente, como ya les había comentado, normalmente yo me conecto después de las 10 de la noche que me prestan las computadoras, de las 10 de la noche a las 2 de la mañana, una, y a esa hora pues, nosotros estaremos, más bien yo estaría disponible por si llegan a tener alguna duda. Sí, prácticamente tendrías que asignarle su carpeta al usuario. Y con esa carpeta del usuario, lógicamente que tú entrarías y nada más verías esa parte y a partir de ahí tú tendrás que agregar carpetas o modificar información y es fácil, ¿no? Lo que puedes hacer es que puedes copiar información y la depositas ahí y posteriormente arrancas o te cambias a la máquina virtual y en la máquina virtual listas tus archivos con LS y ahí los vas a encontrar. O también pues ustedes ya tienen instalado el servicio cliente-servidor. Puedes crear un usuario que tenga permisos sobre la carpeta www, específicamente en una carpeta. Y también le asignas esos permisos y cuando te lo guíes al servidor vas a ver esa carpeta. Y ese es el funcionamiento que se hace cuando tú estás administrando un sitio web pero lo haces como un cliente de hospedaje, no lo haces como un servidor. ¿Alguna otra pregunta? Los comandos sí pueden cambiar, Daniel, pero generalmente son dependiendo el, la versión que nosotros vamos a instalar. Es decir, si hay ya últimamente no han cambiado, pero de un Debian 4 a un Debian 8 sí generalmente cambiaban mucho los comandos, como que últimamente ya han estandarizado los comandos y ya difícilmente cambian, pero anteriormente sí cambiaban. Lo que sí pueden cambiar es de una versión Linux a otra versión Linux, vamos a suponer de un Debian, un Red Hat, un Ubuntu y un Mandrake, llegan a cambiar una letra, pero ya últimamente no han cambiado sus comandos. ¿Sí me estabas escuchando?
Sí, como te comenté, sí cambian en diferentes versiones los comandos. Pero ya difícilmente, ¿no? Últimamente lo que hacen es, están unificando también los diferentes núcleos que se consideran versiones Linux. Y creo que, si no me equivoco, el único que sigue manteniéndose diferente a todos es el Red Hat. De ahí en fuera los demás siguen siendo similares. Bien, entonces les voy a pasar, les voy a dejar su tarea que hagan su levantamiento del servidor FTP en su versión Debian, y ya cuando regresemos aquí a clases presenciales estaremos levantando primeramente el sistema operativo eh, versión Windows, y a partir de ahí empezaremos a levantar los servicios, pero prácticamente el que me interesa nada más es el IIS y el FTP, que serían los dos servicios que levantaríamos en un servidor Windows, sobre todo para checar, ahí más fácil podemos checar prácticamente los diferentes puertos. O sea, hacemos dentro del INEPUB, instalamos varios servicios, más que varios servicios, instalamos diferentes páginas web, lo manejamos con diferentes puertos, que es como lo vamos a trabajar. Ese mismo trabajo se puede hacer también en versión Linux, pero la idea es que ustedes ubiquen tanto el licenciamiento gratuito como el licenciamiento de paga. ¿Va? Entonces, sería todo. Y eh, ok, posibilidad de ver Red Hat, pues más bien ahí vamos a depender del tiempo, considerando que vamos a ver cómo avanzamos, sobre todo en este tiempo donde se va a manejar de manera virtual. Si se genera un avance bien, podríamos instalar una versión Red Hat sin ningún problema. Ok, entonces nos vemos día en 8, y mientras tanto hacen su levantamiento de FTP sobre Debian, y si tienen alguna duda pues ahí me mandan un mensajillo, o en la noche generalmente estoy conectado por ahí, podemos hacer una conversación también en caso de que tengan alguna duda.